Bueno, pues vamos a utilizar una mecha de encendedor Zippo común y corriente. Cuestan $1, pero aquí en George Shop las venden como a 30 pesos. Tuve que pagar ese precio. Bueno, lo primero es que hay que consumir completamente el algodón, que tiene como recubrimiento, con un encendedor o con lo que sea. No, hay que quemarlo muy bien. Esto ayuda para eliminar cualquier tipo de restos de algodón y químicos en lo que es la parte central de la mecha, que está hecha de fibra de vidrio o de sílica. Eso queda por determinarse. Sí, una vez que ya está así, la enjuagamos. Yo la voy a dejar remojar. Eso es muy personal. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el tanque para posteriormente enjuagar y después vamos a lo que es el dry burn famoso. Con unas pincitas podemos quitar lo que es ¿cómo se puede llamar? La pluma, la flecha, la punta, el plato del wick o dren. Como es muy fácil con las pincitas no jalar hacia arriba, sino darle ligeros jalones hacia los lados y sale fácilmente. Ahí está la wick antigua, contaminada con restos de lo que sería líquido ya carbonizado por el famoso coil. Vamos a poner eso a enjuagar y quitamos como recubrimiento de metal y desechamos el dren antiguo por un lado. Ok, esta especie de abrazadera tiene una unión en alguna parte, hay que encontrarla y pues abrirla de una vez, porque aquí mismo vamos a insertar el nuevo dren, el cordón de fibra de vidrio que tenemos remojando. Ahí está, y lo ponemos por un lado. Eso lo vamos a necesitar al rato. Ok, ahora vamos a remojar el cono bien remojado para eliminar cualquier resto de líquido fresco, y lo vamos a conectar a la batería para irnos a lo que es el calcinado de los restos de e-juice o e-liquid, que generalmente nos dan un sabor a quemado. Cuidado con eso. Allá va. Vamos pues. Hay que activarlo con cuidado, no dejarlo pegado mucho tiempo. Estaba apagado, hay que activarlo. Ok, pues poco a poco. No es bueno dejarlo encendido más allá de dejado por mucho tiempo, muchos segundos, porque podríamos fundirlo y entonces estamos perdidos completamente. Entonces nada más darle pulsaciones que llegue al color anaranjado, y de ahí nos regresamos a que se vuelva a enfriar, y otra vez, varias veces hasta que digamos se haya calcinado todo el
el resto de e-liquid que tenemos por aquí. Mi cálculo es, ya que deja de salir humo y que se ve, pues llega a tener un color blanquecino, lo cual es como señal de cenizas. Yo le soplo de repente para eliminar lo que se pueda de cenizas, aunque realmente se eliminan completamente más tarde en el enjuague. Con una, digamos, una paletita de esas que vienen en el cuello de las camisas, de plástico suave, voy hacia el fondo, allá abajo, y trato de eliminar cualquier resto de cenizas que pudiera quedar pegado alrededor de la resistencia, y trato de eliminarla completamente, sacarla de ahí para después enjuagar. Si el agua destilada que estoy usando es de preferencia usar agua más que tibia, un poco caliente, para que disuelva más fácilmente todo el desecho, ¿verdad? Ok. Más enjuague y listo. También es opcional, pero a mí me gusta hacerlo con un gotero, succionar una cantidad de agua en el gotero y después a presión, digamos, por así decirlo, disparar a presión agua sobre el centro del cono para llegar hasta la copa que contiene la resistencia, y así ayudar a desechar más restos todavía. Ahora, lo que es obvio, estamos retirando el alambre que tiene alrededor esta mecha para cortar que es 1,5 centímetros más o menos, 2 centímetros máximo, de la mecha ya libre de algodón, de recubrimiento de algodón y del alambre. Nos queda esto, que presumiblemente puede ser fibra de vidrio o sílica. Insertamos en la abrazadera esta metálica que tenemos reposando desde hace un momento, hasta que queda así. Posteriormente insertamos en el plato a través de la aguja por la parte de atrás, así, y lógicamente nos va a costar un poco de trabajo. Lo que vamos a hacer es, después de ajustarla muy bien, a ayudar a insertarla con las mismas pinzas que utilizamos hace un momento, en las que le puedes robar a la novia, a la mamá. Son para las cejas comunes y corrientes, muy útiles y siempre a la mano. Hay que empujar de poco, solo apretar suavemente, no mucho, porque podemos deformar la abrazadera, y poco a poco ir insertando esto hasta que la punta sobresalga un poco del otro lado de la aguja. Así. La punta obviamente quedó a propósito muy por de fuera de la aguja,
hay que cortar la punta. Ok, hay que ajustar aquí. En la punta hay que cortarla al nivel y en el mismo ángulo que la aguja. Sí. Para que nos quede uniforme el asunto. También hay que, digamos, por así decirlo, de alguna manera hay que despeinar del otro lado para que tenga más capacidad de drenaje. Ahí está, hay que cortar y hay que introducirla hasta que quede al nivel, al ras de la aguja. Obviamente después de hacer tanto corte nos van a quedar restos de fibra de vidrio por ahí que realmente no recomiendo, y a nadie nos estaría gustando aspirar esas cosas, ¿verdad? Hay que limpiarla, hay que jugar muy bien para deshacernos de eso. Y por el otro lado también hay que encargarnos de que quede muy bien despeinadito y después volvemos a enjuagar. Añadimos una gota de... No me gusta mucho manipular líquido con nicotina porque lo absorbe la piel y aparte es pues no es muy bueno, ¿verdad? Estar absorbiendo tanta nicotina. Ahora lo vamos a vamos a introducirlo al cono. También habiendo añadido una gota de glicerina pura, yo uso vegetal. Puede ser que alguien use propilglicol o propilenglicol. Yo uso vegetal porque la otra me causa algo de alergia. Entonces, una gota aquí, una gota allá. Se pone el plato de la mecha en el tanque para que nos sirva de guía. Cortamos aquí para emparejar muy bien la parte baja de esto y introducimos. Hay que tener cuidado de alinear las partes planas del plato y la parte plana del tanque. Tienen que estar alineados porque es por donde sale el vapor y se dirige hacia la boquilla. Tienen que quedar alineadas para darle salida y llegada del vapor hacia afuera, hacia la parte de la boquilla. Igualmente el plato debe de ir alineado con la resistencia de manera perpendicular, así para que las partes, hay que hacer un clic aquí hasta que haga clic así. De esa forma ya quedamos seguros de que quedó ajustado el plato. Bien seguros. Muy bien. Y listo. Vemos la cantidad de vapor es bastante aceptable y no me atrevería a decir que quedó como nuevo, sino hasta mejor que como nuevo. Realmente es un resultado bastante aceptable y ya tenemos atomizador para rato.